Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. El día de hoy vamos a platicar sobre los activos subyacentes de los microfuturos. Es algo muy sencillo, pero es muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar y operar microfuturos. En la gráfica podemos observar los micros del Nasdaq en la línea azul y el micro del Dow Jones en la línea de color naranja. Y vemos que las tendencias son muy parecidas. Primero vemos aquí la baja en marzo del 2020 y después la recuperación hacia adelante. Sin embargo, hay ciertas diferencias y las observamos un poco más a detalle observando el comportamiento de cada uno de los micros. También lo podemos ver en las diferencias del rendimiento en un año, el Dow Jones 5% aproximadamente, un poquito más, y el micro del Nasdaq del 42%. Ahora bien, lo que vamos a ver son los subyacentes. Cuando compramos o vendemos un microfuturo, el contrato estipula que nos obligamos a comprar o vender algo en una fecha determinada. Y precisamente en el caso de los índices, los microfuturos, estamos comprando o vendiendo índices. Entonces, ese es el subyacente. Al ser algo intangible, pues no tiene entrega física, la liquidación se hace en efectivo y esto es muy importante notarlo en comparación con otros futuros que sí tienen entrega física, como por ejemplo el petróleo, que lo vemos aquí, y el subyacente es el petróleo, el precio del petróleo. Y este sí tiene entrega física. El tamaño del contrato son 1000 barriles. Entonces al final sí estamos comprando o vendiendo 1000 barriles de petróleo, el West Texas. Entonces esa diferencia hay que notarla. Y el subyacente es muy importante conocerlo por lo siguiente. Vamos a ver cómo están compuestos los índices. El Standard & Poor's, aquí escribí las primeras 5 empresas por mayor peso en el índice y tenemos que es Apple con 6.3%. Esto es lo que pesa en el índice Standard & Poor's 500. Microsoft 5%, Amazon 4.1%, Tesla 1.9% y Facebook 1.9%. Entre estas 5 empresas casi llegan al 20% del peso del índice y estamos hablando de un índice que contiene 500 empresas. Entonces, por eso es importante conocer, y aquí vamos a ver una diferencia muy importante. En el Nasdaq, justamente esas mismas empresas son las que más pesan. Sin embargo, el Nasdaq solamente contiene 100 empresas. Entonces, estas 5 representan el 37.6%. Ahora vamos con el otro índice, que es el Dow Jones Industrial. Y ya no vemos ninguna de esas 5 empresas, por lo menos no en los primeros 5 lugares de mayor peso en el índice. Y entonces aquí ya comenzamos a notar que cada índice es diferente y que aunque puedan los movimientos ser muy parecidos en algún periodo de tiempo, definitivamente que cada índice fue creado para reflejar una parte de la economía diferente. Esto también nos ayuda a entender por qué los márgenes son mayores o menores en cada uno de los micros. Por ejemplo, el Nasdaq 100, el margen en Interactive Brokers son de $1,567. Esto es
porque este micro es mucho más volátil que, por ejemplo, el micro del Dow Jones, y solamente para ese micro piden $738, algo así como la mitad. ¿Por qué? Porque es menos volátil. Y aquí hay algo interesante, porque el índice Dow Jones solamente contiene 30 empresas. Nosotros podemos pensar que 30 empresas puede ser más volátil que una muestra que contenga 100 como el Nasdaq, pero no es así por el tipo de empresa. Las empresas tecnológicas, por lo menos en este tiempo, tienen movimientos mucho más grandes y por lo tanto tienden a ser más volátiles. El Standard & Poor's es una muestra de 500 empresas y entonces es menos volátil que el Nasdaq, pero es más volátil que el Dow Jones. Y eso se refleja en los márgenes. Esto te va a servir conocer los subyacentes para hacer un análisis adecuado, para decidir cuál micro quieres operar. Y esto se va a reflejar en tus resultados. En la medida en que puedas conocer más de lo que estás operando y lo puedas analizar mejor, entonces eso te va a ayudar a que tu operativa sea cada vez más consistente en la parte del conocimiento, del análisis, y definitivamente que se tiene que notar en los resultados. Un mejor análisis te va a ayudar a operar mejor. Por eso es tan importante conocer los subyacentes y cómo funciona ese subyacente en la economía, cómo le afectan ciertos eventos, cómo le afectan ciertas regulaciones, etcétera. Todo eso es muy, muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de operar microfuturos. Importantísimo conocer el subyacente. Bien, amigos, pues esta es la información. Espero que sea de gran utilidad y que les ayude a mejorar sus análisis. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.